Bueno chicos, vamos a iniciar en un video de Tinkercad. Tinkercad es una plataforma en línea para poder simular circuitos eléctricos. Lo que vamos a realizar es simplemente buscar Tinkercad en la página principal de Google, ¿ya? Y vamos a ir al primer enlace, que en el fondo es tinkercad.com. Una de las ventajas que tiene esta página es que nos permite hacer distintos circuitos, hacer programación en bloques y programación en texto, que es básicamente la programación de Arduino. También permite generar diseños en tridimensionales y diseñar con código. Por ahora solo nos vamos a enfocar en lo que es los circuitos básicos, que es de la primera clase. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Si se fijan, es de la misma empresa Autodesk, de la cual alguno de sus tutores le ha comentado el uso de Fusion 360. Por lo tanto, acá nosotros podemos usar distintas formas de entrar. Por ahora solamente vamos a iniciar usando, en este caso yo ya estoy registrado en lo que es Autodesk, por lo tanto voy a usar correo electrónico o nombre de usuario. Como verán, puede tardar un poco, ya que la página en sí es relativamente pesada, pero una vez cargada funciona relativamente bien y no necesita un computador muy poderoso para poder funcionar. Bueno, como ven, yo ya tengo registrado mi correo, mi contraseña, voy a decir que permanezca conectado. Y como recomendación les decía que usaran la misma cuenta UDD con la cual descargaron Fusion 360, y si no, también pueden simplemente crear una web. Bueno, como verán, parte primero en diseños 3D. Como les decía, esta es una herramienta para modelado tridimensional, pero es bastante sencilla. Mucho más complejo es Fusion 360, lo cual verán en las siguientes clases. Pero por ahora, a lo que venimos. Circuits. Nosotros vamos a hacer simulaciones de circuitos eléctricos. Se fijan que está cargando, se demora un poquito. Vamos a empezar con lo que es la simulación de circuitos eléctricos. Bueno, como verán, yo ya tengo distintos dispositivos, tengo nuestra placa Arduino que vamos a ver más adelante, y ya tendremos unas clases para ir viendo conexiones mucho más complejas. Vamos a tratar de también respetar ciertas normas con el uso de componentes electrónicos. Como ven, yo tengo una clase en blanco, pero para esto y mostrarla a ustedes vamos a hacer o crear un circuito nuevo. Bueno, primero que todo, este es el nombre de nuestra simulación espacio de trabajo. Y acá lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre y le vamos a poner simplemente circuito base. Bueno, después de ponerle el nombre, nosotros vamos a ver los componentes que tenemos de nuestro simulador, en este caso Tinkercad, y como verán, si nosotros hacemos clic acá, tenemos componentes del tipo básicos, o todos, o circuitos incluso ya prehechos. Dentro de los circuitos podemos ver pilas con una resistencia y un LED, baterías, un motor, distintas formas, un sensor de temperatura incluso, ¿ya? Pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el concepto más básico. Por lo tanto, vamos a ver simplemente componentes básicos, y lo primero que vamos a utilizar va a ser nuestro protoboard. Ya en este caso, la palabra entre comillas en español es placa de pruebas pequeña, pero nosotros simplemente nos referimos a este como un protoboard. Arrastramos el componente y lo liberamos en nuestro espacio de trabajo, y ya podemos empezar a trabajar con esto. Primero que todo, vamos a rotarlo para que se vea más parecido a lo que pueden ustedes después ver en la presentación. Vamos a hacer un zoom y se fijan que cuando yo me acerco a uno de estos componentes, muestra que tienen una conexión similar en cualquiera de estos puntos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si yo conecto un cable
fíjense bien, voy a hacerle clic y arrastrar. Quiere decir que eléctricamente cualquier cosa que yo conecte en un punto con el otro van a estar a través de una unión eléctrica, porque en un protoboard lo que tenemos son piezas metálicas que están conectadas de esta manera: horizontal para nuestras líneas pequeñas y vertical para las largas, ¿ya? Y también, si se fijan, tenemos acá un signo positivo y un signo negativo. Eso quiere decir que el lado entre comillas positivo de nuestra batería habría que conectarla acá y el negativo al otro lado, o tierra. Vamos a aclarar algunas cosas en particular. Términos generales, por norma, digamos un 99,9% de las veces, siempre el rojo, en este caso el cable, tiene que ser de color rojo para el positivo. Fíjense bien que yo le hago clic acá y puedo cambiar color. Vamos a ponerle rojo. Y nuestro cable negativo tiene que ser negro, ¿ya? Por defecto nuestro programa está usando el verde, pero tiene que ser el negro. Como la diferencia entre este cable y el otro en lo físico es solo el color, pero nosotros como norma vamos a respetar el uso del color negativo con el negro, el uso del color negro para el negativo y el rojo para el positivo. Ahora bien, algunas instrucciones también que tienen que ver como el cómo se ordenan los cables. En general uno tiene que tratar de agregarle el cable para que no haga estas vueltas así cerradas. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Es agregarle otro punto más. ¿Cómo se hace? Con doble clic. Entonces ahora sí, yo puedo ordenar esto e incluso, vamos a alejar un poco. Fíjense bien que yo puedo usar esta grilla que se genera automáticamente, ¿ya?, para usar los cables de la forma más ordenada. Entonces, esta forma sería la, entre comillas, más ordenada para hacer este tipo de conexiones. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, por ejemplo, estaría malo. ¿Por qué? Porque estamos usando un cable de color verde, un cable que está en la línea negativa y a su vez está, entre comillas, en diagonal. Entonces, repaso rápido. Cualquier cosa que yo conecte en esta línea, fíjense bien, en la línea horizontal 1, va a estar conectada en esta sola parte. Fíjense bien que acá hay una separación. Si nosotros tuviéramos un protoboard de verdad, se vería muy similar a este. Por lo tanto, lo que yo tenga conectado acá no se va a conectar al otro lado. Pero lo que yo conecte acá sí se va a conectar hasta el final, siempre y cuando nuestra protoboard no tenga una separación en la otra parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar una fuente de energía. Por lo tanto, nuestra batería de 9 voltios. Se fijan, la arrastro y vamos a alimentar nuestro circuito con energía. Entonces, vamos a conectar el negativo. Fíjense bien que ya nos dice negativo con nuestro negativo. Y vamos a agregarle unos puntos para que la conexión se vea de la mejor forma posible. Y algo muy importante es respetar los colores. Por lo tanto, vamos a ponerle negro al negativo y al positivo vamos a cambiarle al rojo. Entonces vamos a tratar de mantener nuestras buenas prácticas de colores y orden en lo que es con respecto al cómo hacer las conexiones. Entonces ya tenemos energizada, entre comillas, nuestra protoboard. Ahora bien, no tenemos ningún componente electrónico, por lo tanto no podemos ver qué es lo que está pasando. Una de nuestros primeros herramientas va a ser el tester. Este tester nosotros lo vamos a conocer como multímetro. Está en la zona de los componentes básicos, lo más abajo. Ahora bien, vamos a establecer una conexión relativamente rápida en un modo de voltaje.
vamos a medir distintos componentes. Vamos a medir la corriente con amperaje, vamos a medir la resistencia con ohms y el voltaje con volts. Vamos a hacer nuestro primer circuito, simplemente vamos a medir el voltaje. Como es una simulación perfecta. Por lo tanto, nuestra batería debería entregarnos 9 volts precisos. El nombre acá simplemente le vamos a poner voltaje. Después de ponerle el nombre, vamos a hacer la conexión para poder medir de un punto al otro. Como les decía, para mantener nuestras buenas prácticas, vamos a ordenar nuestros cables por color y vamos a tratar de mantener las conexiones lo más limpias posibles. Entonces el negro para el negativo y el rojo para el positivo. Miren, algunos aspectos importantes que son, tenemos que conectar, se fijan, un nodo, un punto de línea, en este caso el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Pero en estos momentos no aparece nada. ¿Por qué? Porque dentro de las herramientas que tenemos acá en nuestro Tinkercad está el de iniciar simulación. Ahora sí vamos a ver qué voltaje nos da. Como verán, nos da un voltaje de 9 volts perfecto. Por ahora tenemos nuestra conexión. En este caso lo que vamos a hacer es agregar un LED. Pero vamos a ver una de las cosas que son como los errores frecuentes. Desde tratar de agregar cosas, se fijan, no pasa nada porque tengo la simulación funcionando. Entonces tengo que detener la simulación para poder agregar componentes. Vamos a detenerla y ahora sí aparece nuestro LED. Ahora bien, nosotros en nuestro LED tenemos que distinguir dos conexiones distintas. Miren, ¿qué es lo que sucede? En esta simulación, fíjense bien, vamos a hacer un zoom acá, en que podemos apreciar que se está conectando una patita que dice cátodo y otra que dice ánodo, que en este caso la más larga, que sería en este caso la, fíjense bien, esa vuelta implica que es más larga, es el lado positivo, y nuestro lado, entre comillas, más corto es nuestro lado negativo. En este caso el cátodo es el lado negativo y el ánodo es nuestro lado positivo. Quiere decir esto, que si nosotros ponemos nuestro LED de otra forma, va a simplemente no prender. Sin embargo, algo importante es que tienen que entender cómo funciona esto. Por lo tanto, acá tenemos nuestras dos componentes, nuestras dos patitas del LED conectados en la misma línea, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque si yo conecto acá al positivo y a este lado el negativo, se va a conectar las dos cosas juntas. Y lo que va a suceder, en palabras más sencillas, es un, entre comillas, cortocircuito. ¿Por qué? Porque nuestra corriente va a pasar directamente de un punto al otro sin cruzar en nuestro componente, y a su vez esta descarga muy rápida de energía, ya que no hay ningún elemento que genere una resistencia o una resistencia muy mínima, va a generar que en lo real va a generar calor, y este calor puede producir que se quemen los componentes e incluso que se eche a perder nuestra batería. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es siempre evitar conectar directamente el positivo con el negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a rotar nuestro componente. Lo vamos a rotar con la herramienta girar. Vamos a girarla de nuevo. Y ahora sí, fíjense bien, yo puedo conectar mi LED en dos hileras horizontales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos conexiones distintas para nuestro LED. Lo voy a seguir girando para que se vea mejor. Y como les decía, nuestra patita más larga, entre comillas, va a ser el positivo,
y nuestra patita más corta va a ser el negativo. En este caso el ánodo y el cátodo. Vamos a hacer la conexión directa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a sacar un cable del positivo al positivo. Fíjese bien, y ya nos dice que está conectado. Y vamos a sacar uno del negativo al negativo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hemos iniciado la simulación. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar los colores de los cables. Vamos a reducir un poco este zoom. Vamos a achicar un poquito más. Y vamos a hacerle clic al color. Vamos a dar el rojo al positivo. El verde vamos a cambiarlo a negro. Y vamos a iniciar la simulación. Fíjense bien que baja el voltaje y nos aparece que el LED se está quemando. Si nosotros hubiésemos conectado esto, en la realidad ya simplemente se hubiese quemado nuestro componente LED. Y nos está diciendo que la corriente del LED son 915 mA, casi 1 A, lo cual es mucho, mientras que su máximo absoluto son 200 mA. Con la ley de Ohms que vieron en el video anterior, nosotros tenemos que calcular cuál es la resistencia para que circule a través del LED una corriente en amperes equivalente a 20 mA. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo evitamos que se nos quemen los componentes? Es regulando la corriente eléctrica a través de poner una resistencia eléctrica. Pero ¿cómo vamos a saber el valor de la resistencia que necesitamos? Gracias a la ley de Ohms, que es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Entonces, nosotros tenemos el valor del voltaje conocido, que son 9 volts, nuestro nivel de intensidad, que son 20 miliamperes, en este caso está en ampere, y nuestra resistencia nos va a dar esta fórmula. Entonces, con nuestra fórmula conocida, lo que vamos a hacer es aplicarla. Tenemos nuestro voltaje conocido, que sería en este caso 9 volts, divididos por 0.020 ampere, o en este caso 20 miliamperes, que nos da un valor de 450 ohmios. Por lo tanto, tenemos que agregar una resistencia de 450 ohmios para evitar que haya un exceso de corriente y se nos queme nuestro LED. Vamos de nuevo a la simulación. Vamos a detener la simulación porque si no, no vamos a poder agregar nuestro componente. Vamos a reemplazar nuestro cable por la resistencia y vamos a conectarla. Ahora, tenemos que rotarla, encajarla, fíjense bien, en el terminal del positivo y en el terminal del positivo del LED, del ánodo. Y acá fíjense los valores que salen. Salen valores en kilo ohmios, que son miles de ohmios. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que llegar a ohmios. Esta unidad es la básica. Ya hemos dicho que necesitamos ponerle una resistencia de 450 ohmios. Fíjese bien que es solo ohmios, no kilos, ni megas, ni micros. ¿Ya? Vamos a iniciar la simulación. Y fíjese bien que suceden dos cosas. Una, como limitamos nuestro consumo de corriente eléctrica, el voltaje baja muy poquito. Por lo tanto, también nuestro circuito se vuelve más eficiente. Ahora bien, nosotros también podemos medir la resistencia de esta resistencia, valga la redundancia. Obviamente en esta simulación nosotros tenemos todos los valores que necesitamos, pero lo que podemos hacer es agregar un tester de resistencia y además uno de consumo. Podemos medir cuánto está consumiendo este circuito. Vamos a detener la simulación. Vamos a, en este caso, para poder hacer el circuito, medirlo correctamente,
no tenemos que tener la resistencia conectada a ningún componente que genere una corriente eléctrica. Por lo tanto, vamos a conectarlo acá. Vamos a buscar otro multímetro solamente para medir, en este caso, la resistencia. Entonces le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner resistencia. Y vamos a cambiarlo a resistencia. Y de nuevo vamos a pasar el negativo a esta línea y el positivo a la otra línea. Y de nuevo vamos a evitar malas prácticas, por lo tanto vamos a ordenar los cables. Ahora bien, una de las cosas importantes de las resistencias es que no tienen dirección o polarización. ¿Qué significa eso? Que no importa si las pongo en un sentido o en el otro. Entonces, dijimos, el negativo va a ser negro y el positivo va a ser el rojo. Tenemos nuestra conexión sencilla y vamos a rotar esto para que vean. Fíjense que tiene el amarillo en un lado. Vamos a rotarlo completamente y vamos a llevarlo al otro extremo. Vamos a iniciar nuestra simulación y vamos a medir, en este caso, los 450 ohmios. Podemos rotar esto, tenemos que detener la simulación, claro está. Vamos a rotarlo y vamos a iniciarla nuevamente. Ahora bien, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa acá? No hay una conexión establecida, por lo tanto, este circuito no se cierra y el LED no se quema. Voy a conectar nuevamente la resistencia en nuestro circuito. Vamos a detener la simulación. Vamos a conectar nuestra resistencia. Pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de medir nuestra resistencia en nuestro circuito. Esto nos debería dar error. Una cosa importante, yo puedo poner el negativo en cualquier parte de nuestro circuito y va a estar conectado igual porque nosotros hemos establecido esta red, esta conexión eléctrica. Pero el positivo lo vamos a conectar al otro extremo de la resistencia y vamos a iniciar nuestra simulación. Y fíjense que en este momento ahora nos tira error. Esto también nos va a pasar en la vida real o con un tester físico. Por lo tanto, es siempre importante medir las resistencias de nuestros componentes sin que circule energía a través de ellas, porque si no podemos dañar nuestros multímetros. Justamente una de las ventajas de trabajar con una simulación es que no quemamos ni destruimos ningún componente eléctrico. Por último, vamos a aprender a cómo medir el consumo eléctrico o los amperajes que circulan a través de nuestro circuito. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener que hacer una, entre comillas, desconexión para poder abrir el circuito, poner entre medio, entre comillas, nuestro multímetro para que circule la energía a través de este y nos pueda indicar cuánto es el consumo que estamos teniendo en este momento. Vamos a arrastrar nuestro elemento. Vamos a hacer la conexión. En este caso, en el modo va a ser amperaje. Vamos a ponerle nuestra corriente. Y de nuevo, vamos a tener que desconectar nuestro LED. En este caso lo que vamos a hacer es poner nuestra resistencia para que se conecte a través del circuito. Fíjense lo que va a pasar. Yo voy a poner la resistencia a través de este terminal hasta este otro terminal. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, fíjense que esto de acá está encima. Por lo tanto, quiere decir que va a pasar por arriba y esto no se va a conectar. Como yo les había comentado, no tienen que evitar conectar el positivo con el negativo. Para eso sirve también nuestro protoboard. Tal vez no es la mejor forma de ordenarlo,
pero es una de las más sencillas. Es poner una resistencia a través de estos canales horizontales. Entonces vamos a tomar el negativo y lo vamos a conectar, fíjense bien, a nuestro terminal, acá. Vamos a moverlo un poco. Vamos a terminar, vamos a ordenarla. De nuevo, buenas prácticas. Agregarle otro nodo. Vamos a cambiarle el color. Y ahora, el positivo va a tomarse desde acá. Con este. Vamos a hacer una unión más sencilla y vamos a hacer color rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la corriente eléctrica va a circular a través de nuestro circuito, va a pasar a través de nuestro amperímetro, o en este caso nuestro multímetro que está en amperaje, y va a cerrar el circuito. O sea, la energía va a ir desde acá, va a tomar acá, va a pasar por acá, va a circular. Imagínense que estos son cañerías prácticamente, va a circular a través de la resistencia y del LED. Vamos a iniciar nuestra simulación. Y como ven, el consumo incluso es un poco menor a lo que nosotros habíamos calculado con nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque esta resistencia también genera un consumo, aunque sea mínimo. Por lo tanto, tenemos nuestro LED protegido. Entonces, para recapitular un poco, nuestra corriente eléctrica fluye a través de estas conexiones en formato vertical, en las líneas que tenemos acá, en horizontal en esta línea, pero esta línea de acá solo se conecta con el otro extremo de la resistencia a nuestra otra línea. Otra de las cosas que tenemos importante considerar son los colores. Los colores, el material físico no tiene ninguna diferencia, pero salvo el color, pero para nosotros, por un tema de norma internacional, es el usar el rojo para el positivo y el negro para el negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que así nosotros nos evitamos conectar el positivo con el negativo o cometer algún otro tipo de error, ya que respetaremos nuestras normas y el uso de usar distintos nodos para tener lo más ordenado posible nuestras conexiones. Esperamos más adelante hacer unos ejercicios más complejos e empezar a ver lo que es microcontroladores y utilizar nuestros sensores, nuestros multímetros para determinar los consumos eléctricos y los niveles de activación de nuestros distintos dispositivos eléctricos.